Muy buenas tardes, muy buenos días, según desde donde nos estéis escuchando, a todos los que estáis presentes en esta sesión. Es un placer compartir este primer Congreso Internacional de Educación de ISEP con todos vosotros. Y no quería empezar sin agradecer a la Fundación ISEP que me hayan invitado. Con ellos colaboro en algunos cursos y es siempre un placer poder contar con ellos y ver que ellos siguen contando también conmigo. Yo os vengo a hablar sobre aspectos de neurociencia aplicada a la educación, sobre cómo aprende el cerebro, sobre cómo podemos aprovechar un poquito mejor la forma que tiene el cerebro de funcionar, bueno, para optimizar los procesos educativos. Tengo una pequeña presentación que la usaré mientras voy comentando algunas de estas cosas. Todavía no la voy a poner. Primero, siempre me gusta hacer unas cuantas aclaraciones. La primera es que todo lo que voy a contaros, os lo voy a contar desde la perspectiva de la biología. Yo soy biólogo de formación, así que este es mi campo de trabajo. Y dentro de la cátedra de neuroeducación yo aporto sobre todo la parte más biológica, neurocientífica y evolutiva dentro del mundo de la neurociencia aplicada a la educación. Lo filtro todo siempre desde esta perspectiva, que no significa que sea ni la única ni la mejor. Simplemente la gracia para mí está en contribuir desde la biología a las otras disciplinas académicas que llevan ya décadas, muchas décadas, incluso siglos y milenios, porque ya los griegos tienen tratados sobre educación, es contribuir a todas estas otras disciplinas académicas que también estudian los procesos de educación, contribuir datos desde la biología. Estas otras disciplinas son la pedagogía, por supuesto, la psicología, la sociología y ahora también la biología o la neurociencia. Esta neuroeducación, esta aplicación de la neurociencia a los procesos de educación no viene a sustituir ninguna de estas otras disciplinas académicas. No podría, aunque quisiésemos, que no queremos tampoco hacerlo, pero no podría, no es su objetivo. Lo que viene es aportar nuevos datos que expliquen, apoyen, refuercen todo aquello que la pedagogía ya lleva muchas décadas o siglos o milenios diciendo. Es simplemente entender por qué hay estrategias pedagógicas que funcionan. Y la respuesta es que funcionan porque aprovechan la manera natural que tiene el cerebro de adquirir conocimientos. Y este es uno de los grandes aportes de la neurociencia aplicada a la educación. Entender cómo funciona el cerebro en cualquier proceso educativo. Entender por qué hay estrategias que funcionan. Entender por qué hay estrategias que no funcionan. Y algo que para mí es muy importante, que es entender por qué hay estrategias que puede parecer que funcionan a corto término, pero que pueden tener graves consecuencias para la construcción global, integral de la persona a medio y a largo término. Para mí entender todo esto es simplemente continuar en la línea de ir evolucionando, de ir cambiando el mundo de la educación, no de revolucionarlo. Las revoluciones suelen acabar mal y para la educación no le deseo que acabe mal, sino es continuar a partir de lo que ya estamos haciendo. Continuar creciendo como docentes, continuar ayudando a que nuestros alumnos sigan creciendo como personas, continuar evolucionando dentro de este mundo. Para hablar de ello, no solo hablaré de biología, aunque lo filtraré todo, ya lo he dicho, desde la perspectiva más biológica. También añadiré muchos apuntes desde la pedagogía, desde la sociología, desde la psicología, porque pienso que es de este encuentro sinérgico entre las disciplinas, donde salen las ideas para mí más poderosas para continuar avanzando por este camino. Tampoco no usaré demasiados tecnicismos, porque si no rápidamente se crearía una barrera
entre los oyentes no especialistas en neurociencia y lo que yo os voy a contar. Y la gracia está en que los últimos minutos, unos buenos minutos al final, os podamos dedicar a compartir información, a compartir ideas, a hacer preguntas. Para mí lo más importante de las preguntas es que permiten compartir ideas y si ponemos una barrera terminológica, esta compartir ideas se va a terminar pronto. Solo diré 3 o 4 palabras técnicas porque queda bien decirlas, pero nada más, las explicaré todas. Así que, dicho todo esto, voy a empezar a compartir la presentación. Bien, creo que ya se está viendo, al menos yo la estoy viendo, a través también de la aplicación que estamos usando. Perfecto, David, perfecto. Si en algún momento se perdiese la comunicación o no se viese bien cómo cambian las diapositivas, me avisáis, ¿vale? Y ya está, no pasa nada, lo reconduzco, intento que vuelvan a salir otra vez. Bien, yo os voy a hablar, pues esto, de neurociencia, de cerebro. El cerebro es este órgano biológico, es un órgano que ya conocemos todos, este órgano que tenemos dentro del cráneo, que tiene, bueno, pues forma como de nuez, con 2 hemisferios, con toda una serie de surcos, 2 hemisferios conectados entre ellos. Tiene el tamaño aproximado de un coco y es de su actividad, de su función, que surgen todas las facultades intelectuales y todas las funciones psíquicas de las personas. Es del funcionamiento del cerebro de donde surge la mente, toda nuestra actividad mental. El cerebro está formado por unos 86.000 millones de neuronas, que son muchísimas células, pero no nos viene de unas cuantas. Tener 10.000 millones más no implica ninguna característica especial y tener 10.000 millones menos no significa ninguna carencia significativa. Nuestro número de neuronas, llegando eso sí a un número mínimo para que funcionemos como seres humanos, pero a partir de aquí el número de neuronas no es especialmente relevante. Lo que es relevante son las conexiones que hacen las neuronas entre ellas. Nuestra vida mental, nuestra vida cerebral, la forma que tiene el cerebro de funcionar es relacional. Todas las neuronas están conectadas a otras neuronas. Se calcula que, en promedio, un cerebro humano tiene alrededor de 200 billones con B, el billón latino, que es 200 millones de millones. El billón sajón tiene 3 ceros menos. No, me estoy refiriendo al billón latino, 200 millones de conexiones. Pero un cerebro cultivado, un cerebro estimulado, jamás sobreestimulado. La sobreestimulación fácilmente puede llevar al estrés. Y cuando el estrés se cronifica, y después vamos a ver alguna imagen de ello, cuando el estrés se cronifica, se convierte en el enemigo número 1 de muchas funciones fisiológicas, pero también del cerebro. El estrés crónico, especialmente cuando es agudo, bloquea o disminuye la capacidad de aprendizaje, disminuye la capacidad de reflexión, disminuye toda una serie de funciones cognitivas que son cruciales para poder dirigir la vida hacia objetivos deseados y queridos. Decía, un cerebro humano tiene unos 200 billones de conexiones, pero un cerebro cultivado, convenientemente estimulado, un cerebro que juega, que se divierte, que hace deporte, que aprende, que si tiene edad de leer, pues lee, que disfruta escuchando música o que toca algún instrumento musical, que disfruta viendo arte o practicando alguna manifestación artística, un cerebro que discute no significa que se pelee con otras personas, discutir significa razonar argumentadamente, un cerebro que reflexiona, que argumenta, puede llegar a tener hasta
1000 billones de conexiones. Y eso es 5 veces más. Y ahí es donde están las grandes diferencias. Si nuestra vida mental depende de las conexiones, cuantas más conexiones, más posibilidades de riqueza de vida mental. Y la palabra es muy importante, posibilidades. No significa que cuantas más conexiones, más riqueza de vida mental directamente vayamos a tener. Eso depende de cómo estemos nosotros viviendo nuestros aprendizajes, cómo nos sintamos nosotros. Y estos son los aspectos emocionales vinculados a las experiencias que tenemos, a los aprendizajes que hacemos. Y de esto también voy a hablar un poquito más tarde. De momento sirva esta introducción para centrar los puntos básicos que voy a tratar en el resto de mi intervención. Porque antes de continuar, claro, si estamos hablando de neurociencia aplicada al aprendizaje, yo creo que una pregunta que nos deberíamos hacer es si aprender, el hecho de aprender cosas nuevas, es una construcción cultural, es algo que nos hemos inventado como especie porque nos ha ido bien. Y por eso hemos desarrollado, pues, desde escuelas de educación infantil, primaria, secundaria, institutos de formación, universidades, todo, bueno, una gran miríada de centros educativos diferentes, pero es un aspecto, el hecho de aprender es simplemente una construcción cultural que nos hemos inventado, o si aprender es un instinto biológico. La diferencia es muy importante. La respuesta supongo que se ve clara, porque en la diapositiva esta la palabra instinto está en negrilla y la palabra cultura no, ¿vale? Pero la distinción es muy importante. Si aprender fuese, que no lo es, pero si fuese una construcción cultural, deberíamos dedicar muchos esfuerzos para enseñar a nuestros alumnos cómo tienen que aprender, porque por sí mismos no sabrían. En cambio, si aprender es un instinto biológico, lo que hay que hacer es entender cómo funciona este instinto, a qué razones biológicas e incluso evolutivas obedece, para que al entenderlo podamos sacar mejor provecho a eso que ya de por sí mismo funciona de esta manera. Como es un instinto, pues es importante conocer a qué obedece este instinto biológico. A ver, que aprender sea un instinto no significa que aquello que aprendemos sea necesariamente instintivo. Los currículums educativos, si enseñamos a sumar a nuestros alumnos en primero de primaria o en segundo, o si estudiamos la lista de los ríos antes que de las capitales o lo que sea, esto es cultural. Esto depende, pues, de cada cultura, de cada país, de lo que considere más importante dentro de su zona de influencia. Pero lo que me refiero es que aprender por sí mismo es instintivo. Es como hablar. Hablar, para la especie humana, aprender un lenguaje oral es puro instinto. Los niños pequeños, las niñas, aprenden a hablar por simple instinto, por simple imitación de su entorno. Ahora bien, ¿qué idioma aprenden? O si aprenden más de un idioma simultáneamente, eso es cultural. Depende de dónde hayan nacido, aprenderán primero un idioma u otro o dos simultáneamente, o más de dos simultáneamente. Bien, aprender es un instinto. ¿Cómo sabemos que es un instinto? Pues hay varias maneras de poderlo demostrar. La primera, la más simple, no lo podemos evitar. No podemos evitar aprender cada día por el simple hecho de levantarnos, salir a la calle, hablar con las personas con quienes convivimos, ir al trabajo, estar con alumnos, con compañeros, leer un libro, ver la tele, escuchar la radio. Cada día aprendemos cosas nuevas. Es más, si un día nos decidimos, hoy me he cansado de aprender y hoy no voy a aprender nada nuevo, y estamos todo el día pendientes de no aprender nada nuevo, no lo conseguiremos. Seguiremos aprendiendo de las experiencias que tengamos ese día, de los pensamientos que tengamos. Es más, si estamos pendientes de no aprender, probablemente aprenderemos más cosas que no si queremos aprenderlas a posta. No sé si aprenderemos más o no, pero aprenderemos muchas. Eso hay una cosa que los que nos dedicamos a la educación. Yo estuve 3 años dando clases a lo que
en esa época, hace más de 25 años, era la EGB, la Educación General Básica en España. Estuve dando clases a sexto, séptimo y octavo de EGB y desde entonces he estado en la universidad. Pero hay una cosa que todos los que nos dedicamos a la educación seguro que hemos observado muchísimas veces. Si yo llego a clase con mis alumnos, pongo un ejemplo real. Yo ahora estoy dando clases, estoy terminando clases de una asignatura que se llama Análisis Genético, que tiene fama de ser de las difíciles del grado de biotecnología, que es donde estoy impartiendo asignaturas ahora. Difícil no es que lo sea, simplemente es que tiene pocas cosas que estudiar y muchas que razonar. Y razonar siempre cansa más que simplemente clavar los codos para aprender listas de nombres de memoria. Por eso, pero hay alguna clase es específica, por ejemplo, la que dedicamos a genética cuantitativa, que es especialmente dura, difícil. Yo siempre llego y les digo a mis alumnos, mira, lo que os voy a contar ahora no entra a examen. Decir no entra a examen es el equivalente de esto, no hace falta que os lo aprendáis. Automáticamente todos dejan el bolígrafo encima de la mesa o lo más habitual actualmente apartan el ordenador, porque la mayoría vienen con ordenador a la universidad y se ponen a escuchar. Pero es que se ponen a escuchar con mucha más atención que si yo les dijese, lo que os voy a decir es muy difícil y si no lo aprendéis bien el examen no lo vais a aprobar. Simplemente digo, eso no va a examen. Y se ponen a escuchar con mucha más atención. Y yo les suelto pues todas las reflexiones y razonamientos alrededor de este apartado concreto de la genética, del análisis genético. Y cuando termino, estoy unos 15 o 20 minutos, les digo, pues mirad, lo siento, os he engañado. Sí que entra examen. Claro, todos ponen unos ojos abiertos como unos platos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Digo, no, tranquilos, lo que os he explicado, ahora lo repito lentamente para que toméis apuntes. ¿Qué he conseguido? Que por el simple hecho de pensar que no hacía falta aprenderlo, han estado mucho más atentos y lo han entendido. Y después ya toman apuntes para cuando tengan que repasarlo, etcétera, etcétera. Así que no podemos evitar aprender nunca. Esto ya es una prueba, en parte, de que la biología nos lleva a aprender. Pero ¿cómo sabemos que es un instinto biológico clave? Todos los instintos biológicos vinculados con la supervivencia, nuestro cerebro, cada vez que los ponemos en práctica, nuestro cerebro los recompensa con sensaciones de bienestar, de placer, de recompensa. Porque así se asegura que cuando haga falta, pues lo vamos a realizar otra vez, simplemente porque nos sentimos bien cada vez que lo hacemos. Por ejemplo, comer. Comer es un instinto básico vinculado con la sobrevivencia. Si no comemos, nos morimos de hambre. Por eso, después de comer, nos sentimos a gusto. Claro que comemos cuando notamos hambre, pero al terminar de comer siempre notamos esa sensación de tranquilidad, de relax. No es un gran placer, es una tranquilidad asociada, bueno, a que hemos comido. De forma que cuando tenemos hambre, comemos otra vez porque sabemos que después viene esta sensación de recompensa. Es un instinto vinculado con la supervivencia. Aparearnos. Aparearnos va asociado a placer, porque si no, no nos reproduciríamos y la especie se extinguiría. Es un instinto básico para la supervivencia, en este caso de la especie. Estar con otras personas. Somos una especie social. Somos una especie que individualmente no sobreviviríamos, sobrevivimos porque estamos con otras personas, porque nos apoyamos en los demás se apoyan en nosotros, tejemos redes entre nosotros. Por eso nos gusta estar con otras personas, por eso notamos placer, por compartir ratos con otras personas. Es eso de que a media mañana, cuando nos queremos tomar un café, no nos lo tomamos solos. Siempre que podemos y estamos en la oficina, donde sea, con otras personas, alguien se apunta a tomar un café porque lo que nos importa más es estar con otras personas durante un ratito. O al salir del trabajo, el fin de semana, notamos placer por estar con otras personas. Pues bien, resulta que aprender también genera placer. Aprender genera placer. Esto se ha estudiado no en adultos. En adultos es más complejo de estudiarlo
por un motivo. Y es que los adultos que hemos conservado el placer por aprender, pues ya no tenemos placer, pero hay adultos que han perdido el placer por aprender. Hay sistemas educativos o hay casos concretos dentro de algunos sistemas educativos que favorecen que se disocie aprender a placer. Y eso es lo que lleva muchas veces al abandono escolar en edades muy tempranas, ya en la secundaria. Esta disociación entre aprender y placer. Aprender provoca placer. Eso se ha estudiado, decía, en niñas y niños cuando aprenden a hablar. Se ha visto que cuando una niña o un niño aprende una palabra, y ahora viene la parte importante, y ve que la palabra que ha aprendido es reconocida por su entorno, dentro de su cerebro se produce una descarga de un neurotransmisor. Los neurotransmisores son las moléculas químicas que unen las neuronas entre ellas para que se puedan enviar mensajes. Pues se produce una descarga de un neurotransmisor llamado dopamina, que es un neurotransmisor, la dopamina, implicado en placer intenso, motivación y optimismo. Se produce una descarga tan grande que les produce tanto placer y tanta motivación que rápidamente buscan otra palabra para aprender para que la reconozca su entorno. Repito, el placer no es tanto cuando lo aprenden, sino cuando ven que su entorno ha reconocido lo que han aprendido. Este es el placer asociado a aprender. Aprender es clave para sobrevivir como especie biológica. Somos una especie, ya me perdonaréis todos los que me estáis escuchando, somos una especie, bastante débil. No tenemos ni uñas fuertes para arañar, ni colmillos largos para morder, ni piernas veloces para salir huyendo o para cazar, porque hemos sobrevivido durante centenares de miles de años. Si biológicamente muchos animales son mucho más fuertes que nosotros. Nuestra estrategia de supervivencia es aprendizaje, es aprender. Aprender está estrechamente vinculado con nuestra supervivencia individual y como especie. ¿Qué sucede? Que a veces se disocia, según cómo sea el sistema educativo, o según cómo vivan los alumnos este aprendizaje, disocian aprender a placer. Y a partir de ahí, todo se complica. El abandono escolar, como decía, en la inmensa mayoría de casos, va vinculado a esta disociación. ¿Cómo se puede producir? Bueno, pues cuando el entorno deja de reconocer, de valorar los aprendizajes que hacen. ¿Y cómo podemos hacer para conservarlo? A ver si nos dedicamos solo a reconocer las calificaciones finales de un aprendizaje. El hecho de haber sacado buena nota o mala nota, ahí fácilmente se puede producir esta disociación. Hay alumnos brillantes que siempre sacarán buenas notas, que siempre se verán recompensados por este entorno y que irán muy bien. Pero hay alumnos que les cuesta mucho más. Si yo solo valoro la calificación final, me arriesgo a que pierdan este placer porque total, ¿para qué aprender si mi entorno me está repitiendo constantemente que no lo estoy haciendo bien? Como cuando aprendemos una palabra, pues ¿para qué me va a servir si tampoco no lo estoy haciendo suficientemente bien? ¿Qué es lo importante, por lo tanto? No es tanto valorar el resultado final, que eso siempre lo hacemos un poquito, sino sobre todo, valorar el proceso de aprendizaje, el esfuerzo que dedican a aprender. Aunque al final no consigan los objetivos tan bien, tan claros como nosotros a lo mejor queríamos. Pero el esfuerzo, cuando son niños y niñas, cuando son pequeños, el esfuerzo siempre está ahí. Es valorar ese esfuerzo. Se ha visto que cuando una persona se esfuerza por algo y ve que al final ese esfuerzo se ve recompensado, esta valoración del entorno, el cerebro también produce descargas de dopamina, que activan el placer, la motivación y el optimismo y mantienen la vinculación entre aprender y placer. Y eso es lo que deberíamos potenciar durante toda la educación. Posteriormente, a medida que van madurando y son ya
adolescentes o jóvenes, poco a poco vamos adquiriendo este mismo placer por nosotros mismos, por motivarnos por cosas que nos interesan, y ya no es tan necesario que nos lo valoren desde fuera. Pero esta no necesidad estricta de que nos lo valoren desde fuera se forja durante la infancia, cuando sí es importante que valoremos este esfuerzo. Aprenden de muchas maneras diferentes. Se ha visto, por ejemplo, que ya en la etapa preverbal, antes de empezar a hablar, las niñas y los niños usan razonamientos filosóficos para aprender cosas de su entorno. No voy a entrar en detalle, solo quería mencionarlo porque somos una especie biológica de aprendices, aprendemos toda nuestra vida, pero es que también somos una especie de filósofos. Somos filósofos por instinto, razonamos por simple instinto. Y también las niñas y los niños en la etapa preverbal ya usan el método científico, tal como después lo usamos los científicos adultos. No usan palabras raras, no hablan ni de hipótesis, ni de variable dependiente o variable independiente, pero los pasos que usan cuando examinan su entorno para aprender son los mismos que usamos después en el método científico. Somos una especie de aprendices, de filósofos, de científicos, de artistas. El arte es otra forma de aprendizaje y de relación con el entorno. Somos una especie de músicos. La música es otra forma de relación con nosotros mismos, con nuestro entorno social. Y aprenden los niños a través del juego. El juego es la forma instintiva que tenemos de aprender. Aprender es un instinto, pero la forma instintiva de satisfacer este instinto es a través del juego. El juego, los niños no juegan para divertirse, juegan para aprender. Lo que sucede es que aprender está asociado a diversión, a placer. Juegan para aprender, lo que aprenden provoca placer y esto les estimula a volver a jugar para volver a aprender. El juego debería estar presente en todos los procesos de aprendizaje. Hay que entenderlo bien. El juego no es estar siempre jugando. El juego es un concepto algo más sofisticado. El juego implica, pensemos en un juego de los adultos, en el parchís, el dominó, el póker, da igual, un juego de adultos. El juego implica poder repetir una misma cosa varias veces, pasándonoslo razonablemente bien a cada repetición, normalmente porque jugamos con otras personas. Implica que cada repetición es ligeramente diferente que la anterior y cada vez que lo repetimos jugamos un poquito mejor porque hemos aprendido algo de la partida anterior. Repito, pensemos en cualquier juego de adultos, el póker, el parchís, el dominó, el Monopoly, da igual. Jugamos muchas partidas porque nos lo pasamos bien, porque jugamos con otras personas, los aspectos sociales vinculados a los aprendizajes. Cada partida es diferente y cada vez jugamos mejor porque vamos aprendiendo. Eso lo deberíamos exportar o importar, vaya, dentro del aula. No es hacer un proceso de aprendizaje y si han aprendido bien y si no, pues mala suerte. No han alcanzado un nivel que nosotros queríamos, pues lo repetimos, pero de forma diferente y con ayuda de sus compañeros, porque si no este placer social se pierde. Que se enseñen entre ellos, que se comuniquen entre ellos, que trabajen entre ellos. Y cada vez lo harán un poquito mejor. Claro, si a las 3 repeticiones no han alcanzado lo que nos habíamos propuesto nosotros, es que a lo mejor éramos demasiado ambiciosos y hay que repensarse lo que queríamos que aprendiesen y a lo mejor resituarnos nosotros en función del grupo clase que tenemos. Pero este concepto de poder repetir es algo que debería estar presente en las aulas, valorando el esfuerzo de cada repetición, el esfuerzo que hacen para que se mantenga este placer y con ayuda de sus compañeros para mantener la socialización. Bien, aprendemos del entorno cercano, pero como objetivo biológico, el objetivo biológico de aprender es podernos
anticipar a las situaciones futuras. Este es el vínculo entre aprender y la supervivencia a través de este instinto. Anticiparnos a situaciones futuras. Vivimos en un mundo que es dinámico, que es cambiante y que es profundamente incierto. No sabemos nunca qué va a pasar. Podernos anticipar implica mejorar nuestras posibilidades de supervivencia. Si estos cambios y estas novedades son una amenaza y yo la anticipo, puedo protegerme antes no me alcance la amenaza y eso mejora mis posibilidades. Pero si estos cambios y novedades son una oportunidad, también debo anticiparlo. Porque si no lo anticipo, cuando me dé cuenta que es una oportunidad, ya me habrá pasado de largo. Tengo que estar a punto para cuando llegue aprovechar todo lo que pueda de esa oportunidad. ¿Cómo nos anticipamos? A través de los conocimientos que tenemos, extrapolando todo aquello que sabemos a una situación futura que preveemos que va a pasar. No significa que acertemos siempre, ni mucho menos. Es simplemente que el cerebro está constantemente transportando lo que sabe, pasado, lo que ha aprendido en el pasado, hacia el futuro para poderlo aprovechar en mi presente. ¿Vale? Aprendemos para anticiparnos. Ahora bien, delante de un cambio, de una novedad, hay dos maneras radicalmente diferentes de responder. Nadie está en uno de estos dos extremos que son los que se ven en la imagen, y ahora voy a hablar un poquito más de ellos. Nadie de nosotros estamos en uno de estos dos extremos. Todos estamos en algún punto intermedio. Lo que sucede es que en ciencia debemos estudiar los extremos y compararlos, porque si no, no podemos sacar conclusiones significativas. Si estudiamos puntos muy cercanos entre ellos, las diferencias son tan sutiles que no podemos sacar conclusiones válidas. Comparamos extremos y después ya lo interpolamos a los puntos intermedios. Todos estamos en algún punto por aquí en medio, pero sí que estamos más sesgados hacia un extremo o hacia otro extremo. ¿Cuáles son estos extremos? Hay personas que ante un cambio, una novedad, tienen la tendencia a responder con miedo. Con miedo. El miedo es una emoción básica, impulsiva, imprescindible para sobrevivir. No estoy criticando el miedo. Ante una amenaza, el miedo nos puede salvar. El miedo es la emoción que nos lleva a escondernos o a huir para protegernos de una posible amenaza. El problema es responder siempre con miedo ante los cambios y las novedades, porque el miedo nos llevará a escondernos o a huir. Pero ¿y si el cambio, la novedad, es una oportunidad? Si no la examino, si me aparto, si huyo, jamás podré progresar porque no estaré en disposición de valorar estas novedades. Las personas que tienen tendencia a responder con miedo son personas menos transformadoras, porque si me transformo habrá novedades en mi vida. Uy, novedades, qué miedo, me quedo como estoy. Personas menos proactivas, porque si eres proactivo, encima eres tú quien genera las novedades. Uy, generaré novedades que me darán miedo, pues no las genero, me quedo como estoy. Personas con menos calidad de vida, porque siempre habrá novedades en nuestras vidas y si las interpreto como amenazas, el miedo es una sensación incómoda. Por lo tanto, estaremos generando personas con menos calidad de vida, personas con menos voluntad para seguir aprendiendo. Porque siempre aprendemos cosas nuevas. No aprendemos cosas que ya sabíamos. Si acaso recordamos cosas que ya sabíamos, pero no aprendemos cosas que ya sabíamos, aprendemos cosas nuevas. Uy, nuevas. Mejor no las aprendo. ¿Vale? Por lo tanto, es una tipología pues, que lleva pues, a quedarte quieto donde estás, a no seguir progresando y, por lo tanto, a perder el tren de mi entorno, porque el entorno seguirá cambiando. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo son las personas que tienen tendencia a responder con curiosidad. Así como el miedo es una emoción, la curiosidad es una mezcla de reflexión y emociones. Reflexión, ¿por qué? La curiosidad no es aceptar las novedades porque sí, por el simple hecho de que como son nuevas, pues serán interesantes. No, no.
a lo mejor no son interesantes. La curiosidad siempre lleva preguntas asociadas. ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y de aquí qué puedo sacar? ¿Y qué consecuencias va a tener? Y eso es reflexividad. La reflexividad se genera en una zona del cerebro, la corteza prefrontal, que es la zona que genera las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas que incluyen la reflexividad, la capacidad para planificar opciones alternativas ante cualquier situación, la capacidad de decidir basándonos en las reflexiones que hemos hecho y la capacidad de valorar nuestro estado emocional y gestionarlo si lo consideramos necesario. La curiosidad lleva todas estas funciones ejecutivas emparejadas con ella, pero también algunas emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son patrones de reacción, patrones de respuesta impulsivos, rápidos, que se desencadenan ante situaciones que requieren una respuesta inmediata. Cualquier respuesta reflexiva es necesariamente más lenta que una respuesta emocional. Así que cuando hay prisa por responder, las respuestas emocionales son cruciales. ¿Qué emociones? El miedo es una emoción básica. ¿Qué emociones van asociadas a la curiosidad? Básicamente dos. Una es la alegría. La alegría es una emoción básica que transmite confianza. La alegría transmite confianza. La alegría que transmitimos con una cara relajada, los ojos ni muy abiertos ni muy cerrados, una mirada extrovertida que va hacia afuera. La alegría no es fiesta y diversión a tope. No, no, es algo mucho más suave. La alegría transmite confianza. Si yo os pusiese, después os voy a poner en un momentito solo para verlas, unas caras de personas alegres, tristes o enfadadas y preguntase, ¿a quién preferiríais como un compañero para hacer un trabajo? Un amigo. Alguien que se sentará a vuestro lado en el tren, en el autobús, en el metro. Alguien a quien no conocéis de nada, pero que estará un buen rato sentado a vuestro lado. ¿A quién preferiríais? Esto es un ejercicio que he hecho a muchísimos alumnos a lo largo de los últimos 8 o 10 años, en muchas formaciones, por lo tanto, varios centenares de alumnos, y todos eligen la persona que está alegre. Alguna vez alguien me ha dicho, hombre, yo cuando sonríen mucho no me fío, y entre una persona alegre, una triste y una enfadada, prefiero la que está triste. Bueno, eso ya depende de las experiencias de cada uno, pero nadie elige nunca a la persona que está enfadada, por un motivo muy simple. El enfado, la ira, es otra emoción que transmite posible agresividad. La ira puede cursar en conductas agresivas que pueden ser una amenaza. Mejor me aparto de las amenazas. La alegría transmite confianza y es clave. Es clave para aprender porque aprendemos de quienes confiamos y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso en el futuro nos hiciesen una mala jugada, pero también es clave para ser curiosos. Para ser curioso necesito confiar en mí mismo porque deberé examinar novedades y si no confío en mí mismo no querré examinar las novedades por si acaso son una amenaza. Y necesito confiar en mi entorno, porque si me he equivocado, que mi entorno me ayude a solucionar mi problema. El tejido social, las relaciones sociales son cruciales para la supervivencia. Debemos transmitir confianza, alegría en todas las formaciones que hagamos. Y hay otra emoción vinculada a la curiosidad, la sorpresa. La sorpresa ante las novedades. Eso que hay, ¿y esto qué es? De hecho, curiosidad y sorpresa van muy, muy de la mano. ¿Qué ventaja tiene la sorpresa? Igual que la alegría, igual que el miedo, se genera en una zona muy profunda, muy primitiva, desde el punto de vista evolutivo, muy primitiva del cerebro, que se llama amígdala. La amígdala es el centro que genera las emociones. La sorpresa se genera en la amígdala o se activa la amígdala cuando nos sorprendemos y rápidamente se activa otra zona del cerebro que es el tálamo. Y el tálamo
es el centro de la atención. La sorpresa activa la atención. Y la atención es importante para aprender aquí y ahora, pero también es importante para examinar las novedades, estar atento. ¿Esto qué es? ¿Qué oportunidad puede ser? O a lo mejor es una amenaza. Debo estar atento por si es una amenaza, actuar de otra manera. Atención. La sorpresa activa la atención. El tálamo, centro de la atención, junto con otras zonas del cerebro como el estriado, forma parte de los circuitos de motivación. La sorpresa activa la motivación. Y la motivación es importante para mantener las ganas de aprender a lo largo del tiempo, para mantener las ganas de continuar siendo curiosos a lo largo del tiempo. La motivación, además, implica siempre un aporte extra de energía para el cerebro en forma de glucosa y oxígeno, que es lo único que come el cerebro para tener energía metabólica. Eso le permite al cerebro funcionar más tiempo sin cansarse. Por eso cuando estamos motivados podemos trabajar durante mucho más rato. Pero es que además le permite funcionar con mucha más eficiencia. Por eso lo que aprendemos cuando estamos motivados, lo aprendemos con mucha más eficiencia. Porque el cerebro funciona con más eficiencia. Y queda otro detalle importante. Lo relaciono ahora con ese placer vinculado a los aprendizajes que hablaba antes en los niños pequeños cuando aprenden a hablar. Resulta que la motivación, el neurotransmisor que se produce cuando estamos motivados, es la dopamina, que es el mismo que nos provoca placer y optimismo. Dentro del cerebro, placer, motivación y optimismo están vinculados a través de este neurotransmisor. La motivación nos produce placer, nos produce sensaciones de bienestar y nos hace ser optimistas. El optimismo es importante para ser curioso y el placer nos estimula a continuar siendo curiosos. Este es el paquete importante de la curiosidad. Y aquí estamos hablando, fijaros, de dos situaciones complementarias, no opuestas, complementarias. Una es toda la parte reflexiva, que ya he mencionado, funciones ejecutivas, que se relacionan con planificación, reflexión, decisiones y gestión emocional, que hay que trabajarlas con nuestros alumnos. ¿Cómo? Dejando que las usen. Sí, ya sé que parece una tontería, pero no lo es. Igual que un culturista, para hacer musculación, no tiene suficiente comiendo mucha proteína. Debe ir a un gimnasio a hacer pesas para hacer musculación. Para trabajar estas funciones ejecutivas hay que usarlas. Cada vez que dejamos que nuestros alumnos planifiquen, estamos potenciando que hagan conexiones neuronales nuevas en estas zonas del cerebro y que cada vez les sea más fácil planificar. ¿Os acordáis antes que decía que cuantas más conexiones, más posibilidades de riqueza de vida mental? Decía posibilidades. Claro, cuantas más conexiones, más experiencias. Pero ¿cómo las vamos a usar? Si las usamos a través del miedo, no progresaremos. Si las usamos vinculadas a la curiosidad, sí progresaremos. Y por lo tanto, ahí es donde la riqueza de vida mental será realmente útil. Dejarles planificar, ayudarles a reflexionar. Ayudar a reflexionar no significa responder a sus preguntas, significa ayudarles a que se hagan buenas preguntas. Se ha visto que cuando una persona responde a sus propias preguntas, eso provoca también sensaciones de bienestar y de placer. Así que hay que ayudarles a que hagan buenas preguntas para que obtengan buenas respuestas. Dejarles decidir algunas cosas de su vida. Tomar decisiones es también motivador. Y hacer caso de lo que te dicen porque toca no es motivador. Así que hay que dejar que tomen decisiones en su vida. Y hay que dejarles tiempo para que reflexionen sobre su estado emocional. Y si hace falta, reconducirlo. Si vemos un aprendizaje y nos provoca miedo, nos debemos plantear, ¿el miedo es la emoción que más me conviene ahora o no? Si la respuesta es que no,
Bueno, pues porque tengo miedo. Porque es una tarea muy compleja. Muy bien, pues planifiquemos, usemos funciones ejecutivas. ¿Puedo subdividir la tarea en varias partes? Y una vez la he subdividido, reflexiono, ¿cuál de estas partes es la que me motiva más? Pues empiezo por ahí, porque sé que eso me provocará sensaciones de bienestar y a partir de ahí puedo seguir con las demás. Este sesgo hacia el miedo o la curiosidad lo da el estado emocional con que transmitimos nosotros conocimientos o el estado emocional con que nuestros alumnos viven las experiencias de aprendizaje, viven su entorno dentro del aula. Hay que estar muy, muy pendientes de cómo se sienten los alumnos emocionalmente y favorecer estas emociones más proactivas. Alegría, curiosidad, sorpresa, intentar evitar el miedo. No es que enseñemos ya a través del miedo, eso se hizo en otras épocas, ahora ya no, pero muchas veces el miedo se lo hace el mismo alumno o el propio entorno, a lo mejor la familia, la sociedad, es identificar estos alumnos que viven con miedo, miedo al suspenso, miedo a fracasar, miedo a hacer el ridículo y dedicar tiempo a que pierdan este miedo. Antes es más importante que pierdan este temor que no que sigan aprendiendo cosas nuevas. Cuando lo pierdan, de repente aprenderán todo lo que no han aprendido antes, pero tienen que perder este temor. Y eso lo hacemos a través de cómo organizamos nosotros el aula. Las emociones son tan importantes que es la primera cosa que quiere aprender un recién nacido cuando nace. Pocos días después de nacer, ya empiezan a fijar la mirada en la mirada de sus cuidadores, porque a través de la mirada transmitimos nuestro estado emocional. Quieren aprender qué transmiten las emociones, cómo deben responder ellos ante las emociones, ver que son capaces de transmitir emociones también con su mirada, con su cara, y anticipar, palabra clave, anticipar cómo van a responder las demás personas ante sus propias emociones. Nos gusta decir que somos una especie racional, y sí que lo somos, pero somos sobre todo una especie emocional. Y hay que dedicar más cuidados a los aspectos emocionales que también durante mucho tiempo se habían tenido pues bastante olvidados. Esta es una de las imágenes que os decía, de caras alegres, enfadadas o tristes, que son las que nos llevan pues, a todas estas situaciones emocionales, que son las que debemos ir gestionando. ¿Y cómo podemos ayudarles? Y ya termino prácticamente aquí. ¿Cómo podemos ayudarles, además de todo lo que he dicho? Pues a través de nuestro ejemplo. Dentro de nuestro cerebro tenemos unas neuronas, se llaman neuronas de espejo, que se activan de la misma manera cuando realizamos cualquier actividad que cuando vemos que la realiza otra persona. Si yo quiero transmitir motivación a mis alumnos, tengo que estar motivado yo. No es que eso les motive de golpe, necesitan que aporte algo interesante en un formato adecuado para que terminen de motivarse. Pero ya rompo la primera barrera, a veces la más difícil de romper, que es esa inercia de no estoy haciendo nada ahora que parece a ponerme a aprender. Si yo llego motivado al aula, me es mucho más fácil conseguir que se motive. Si yo genero un ambiente de alegría dentro del aula, alegría entendida como confianza. Los alumnos confían en mí, yo confío en mis alumnos, les muestro mi confianza. Me es mucho más fácil generar un ambiente donde ellos confíen entre sí y donde confíen en sí mismos, porque les permitirá ser más curiosos, les permitirá aprovechar mejor las oportunidades. Si yo voy dosificando elementos de sorpresa dentro del aula, cambios de ritmo, situaciones inesperadas, me será mucho más fácil activar también todos estos procesos dentro de sus cerebros. Pero yo debo sorprenderme con ellos. Cuando ellos me preguntan alguna cosa, a veces preguntan cosas que nos sorprenden, en positivo, a veces en negativo también,
pero en positivo muchas veces. Pues mostremos nuestra sorpresa por, esto no lo sabía, pues mira, pues no lo sé, vamos a buscarlo y nos implicamos con nuestros alumnos. Si yo quiero que sean curiosos, debo ser curioso ante cualquier cosa que ellos me aporten también. Si cuando ellos son curiosos yo mutilo su curiosidad diciendo ahora esto que me preguntas no toca o qué tontería me estás preguntando, pues a lo mejor sí que preguntan tonterías a veces, pero no hay que decirlo, porque si yo lo digo, que les estoy transmitiendo esta curiosidad que tú tienes, no te sirve para nada, no te va a llevar a ningún sitio. Y estoy mutilando esta curiosidad. Quiero que sean curiosos, debo ser yo también curioso con ellos. Quiero que confíen, debo confiar en ellos. Quiero que se motiven, debo estar yo también motivado. Es más importante que lo que haga dentro del aula me motive a mí, que no muchas veces si hacemos una cosa u otra. Hay muchas estrategias diferentes, lo importante es que la que yo use me la crea y me motive, porque me será muchísimo más fácil conseguir atraer a mis alumnos hacia aquello que yo les quiero comunicar. Y eso es más o menos todo lo que quería contar. Dejo de compartir la pantalla. Creo que ya lo he dejado, sí. Y ya vuelvo a salir aquí otra vez. No sé cómo queréis gestionar las preguntas. Muchas gracias, David. Les vamos a dar un minuto más para recibir sus preguntas. Por favor, den clic en el apartado de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con las principales. Muy bien. Tenemos por acá una pregunta, se llama Cristian Gildardo. Dice, saludos, una muy buena presentación. Tenía una duda sobre el papel de la dopamina, ya que desde hace varios años se ha establecido como uno de los principales neurotransmisores asociados al aprendizaje por la vía del sistema de recompensa. Mi pregunta ¿es realmente favorecedor seguir centrando el aprendizaje en el sistema de recompensas y en los últimos años se ha tomado como eje de impacto por parte de redes sociales, videojuegos, pantallas en general, que se relacionan al inicio de adicciones? ¿No sería importante revisar sistemas alternativos menos centrados en la dopamina? ¿Y qué podría decir la biología sobre los estudios sobre memoria y especificaciones en el ARN? Una pregunta fantástica, porque has conseguido, no sé quién ha hecho esta pregunta, pero has conseguido relacionar muchos temas clave en educación en una misma pregunta. Lo difícil va a ser ahora para mí responderla. Mira, a ver, intentaré sintetizar. A ver, los aprendizajes basados en dopamina, en estas sensaciones de recompensa por lo que hago, son imprescindibles. Es que son los que quedan mejor fijados en el cerebro. Y eso lo hemos experimentado todos. Aquello que nos sentimos a gusto haciéndolo, lo seguimos haciendo. Y lo que nos provoca disgusto, en cuanto podemos, dejamos de hacerlo. Si queremos formar alumnos capaces de mantener un aprendizaje a lo largo de toda la vida, el long life learning que se llama, ¿vale? Debemos mantener vivo dentro de sus cerebros esta capacidad de encontrar la recompensa. Claro, lo importante no es que siempre las recompensas sean externas. Yo recompenso a mis alumnos felicitándoles con miradas de aprobación. Eso hay que hacerlo, pero no siempre. Hay que dejar espacio para que ellos encuentren sus propias fuentes de motivación, sus propios procesos de recompensa, porque eso es lo que nos va a mover, les va a mover a ellos cuando sean adultos, es lo que nos mueve a nosotros cuando somos adultos. Muchas veces realizamos tareas sin esperar nada de nuestro entorno, simplemente porque nos da la gana, porque nos satisface. Y eso hay que aprenderlo. Así que es cuestión de ir combinando estas recompensas externas, recompensas, repito, entendidas como apoyo por lo que hacen, apoyo emocional por lo que hacen, valoración de qué esfuerzo que has realizado,
no significa siempre decir qué bien que lo has hecho, si a lo mejor no lo han hecho demasiado bien. Es decir, cuánto te has esforzado, te ayudo y lo hacemos mejor, ¿vale? Es esta combinación. Claro, aquí tenemos actualmente un pequeño problema que tú estabas apuntando muy bien, que es el de la tecnología digital. A ver, problema, es una ventaja. Sin tecnología digital, ahora no estaríamos compartiendo todas estas sesiones que ha organizado ISEP, no estaríamos viéndonos unos a otros, ¿no? Así que es muy importante la tecnología digital. Lo importante es cómo la gestionamos, cómo les enseñamos a ellos a gestionarla. No a usarlo, no cómo utilizar un programa o una aplicación, saben más que nosotros, ¿vale? Es cómo lo gestionan, porque ciertamente son muy adictivos. Son muy adictivos porque son muy motivadores. Si una pantalla no les gusta, haciendo así con el dedo, pasan a otra pantalla a ver si les gusta o no. No me gusta, no me gusta, no me gusta, esta sí. Y entonces ahí se quedan un rato, ¿vale? Y a veces hay que hacer cosas que no nos gustan para conseguir un objetivo final que sí nos va a ser recompensante. Y ese es el problema, entre comillas, de la tecnología digital. ¿Cómo podemos ayudarles a que la gestionen bien? Gestionándola nosotros. Gestionándola nosotros bien. Es darles a entender que hay ocasiones en que es imprescindible usarla, hay ocasiones en que es útil, y el resto de veces no la vamos a usar. Pero tienen que verlo en nosotros, en que nosotros lo gestionamos de forma correcta. Os pongo un ejemplo, es una situación que me sucedió hace allá 4 o 5 años. Estaba dando una conferencia en Manresa, es una ciudad que está a unos 60 kilómetros al norte de Barcelona. Me invitó el ayuntamiento a través de una plataforma de unos padres preocupados por, bueno, por cómo sus hijos adolescentes pues iban formando, querían 4 ideas, y una de las preguntas fue exactamente esta, sobre la tecnología digital. Y claro, yo lo que les comenté eran padres y madres, les comenté, a ver, cuando estáis cenando con vuestros hijos, porque se supone que como mínimo una comida al día tenemos que hacerla con nuestros hijos, como mínimo una, si puede ser más mejor, porque si no, ¿cómo van a aprender lo que sea comer acelgas? ¿A qué niño o qué niña le gustan las acelgas? ¿Vale? A muy pocos, ¿cómo aprenden? Cuando ven que sus padres también comen acelgas y poco a poco van diciendo, bueno, pues lo voy a probarlas yo también, ¿no? Bueno, pues cuando estamos cenando juntos, tenemos el móvil. Yo ahora lo tengo delante porque tengo puesto el cronómetro para no pasarme de tiempo. Pero cuando estamos cenando con ellos, tenemos el móvil al lado. Y cada vez que suena, porque recibimos un tweet, un WhatsApp o lo que sea, dejo la conversación que estaba teniendo o rompo el silencio, que los silencios son también muy instructivos. Y miro que me han enviado y respondo rápidamente. Si hago esto, ¿qué les estoy enseñando? Que lo que sale por aquí es mucho más importante que la vida real persona a persona. ¿Vale? Si yo durante esos ratos lo tengo, no digo apagado, lo tengo separado, en silencio mejor, pero si suena, suena y no le hago caso, ¿qué les estoy enseñando? Que hay momentos en que esto es muy útil y momentos en que es un estorbo y que hay otras cosas mucho más útiles. Y es así como aprenden. Y eso es lo que permite que la tecnología digital no se convierta en una adicción por su gran poder de motivación. Muchas gracias a Cristian por su pregunta. La siguiente pregunta es de Paula Arizábal. ¿Considera que con las clases en modalidad virtual a raíz de la pandemia, los estudiantes han perdido su interés y curiosidad por seguir aprendiendo? ¿Qué consejo nos podría dar? Pues sí, muchos sí. No digo todos, pero sí. Hay muchos que sí, yo mismo lo noto en la universidad y esos ya son alumnos. Los que yo tengo ahora son de 20 años, tienen 20 años, están haciendo lo que han elegido ellos, biotecnología en este caso, lo que les gusta, y más de la mitad de mi clase, tengo 80 alumnos, su nivel de motivación es muy bajo, cuando siempre había sido muy alto.
biotecnología y genética van de la mano. Así que es una asignatura que, aunque sea difícil, les gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos hecho la mayor parte de clases virtuales. Es mucho más difícil transmitir motivación virtualmente. ¿Por qué? Porque solo nos vemos la cara y en formato pequeño. Presencialmente vemos todo el cuerpo, toda la expresión corporal. Podemos interactuar mucho más entre nosotros y a tamaño real, no un pequeño sello en una pantalla. ¿Cómo compensarlo? Bueno, yo no sé si lo podemos compensar al 100%. Yo creo que las clases presenciales son imprescindibles. Pero cuando no son posibles por las restricciones, ¿cómo compensarlo? Es dedicando más tiempo a saber cómo están. Es no dedicar toda la hora de clase, si una clase dura 1 hora o 50 minutos, es no dedicar toda la hora a dar contenidos, sino a hablar con ellos, saber cómo están, a que hagan grupos, es cambiar las dinámicas docentes para que haya mucho más trabajo colaborativo entre ellos. Montarles pequeños grupos de discusión, que todas las plataformas lo permiten de una forma u otra. Unas es más fácil y otras cuesta más, pero todas lo permiten, ¿vale? Y que interactúen entre ellos para que encuentren este contacto social, que es la que se pierde a través de la tecnología o disminuye mucho. Y después otro aspecto. La educación virtual exige mucho más esfuerzo de concentración que la presencial. Si antes hacíamos 5 horas de clase, no podemos hacer 5 horas virtuales seguidas, porque les estamos machacando el cerebro. Hay que gestionar, secuenciar muy bien qué hacemos para no saturarles, porque la saturación lleva a la pérdida o puede llevar fácilmente a la pérdida de motivación. Si debemos mantener mucho, espero que no, pero si debemos mantener mucho más tiempo la docencia virtual, nos tenemos que replantear seriamente todas estas estrategias, mucha más docencia inversa, que los alumnos preparen, discutan, que sean ellos los que mucho más protagonistas de su propio proceso educativo para que compartan y mantengan más la motivación. Muy bien. La siguiente pregunta va por parte de Juan José Usurdia. Además de la explicación biológica del aprendizaje, ¿hay algún aporte técnico-metodológico de la neuroeducación para la práctica cotidiana o la didáctica? ¿Cuál es el más novedoso? Bueno, yo aquí no soy el más indicado para hablar aquí. Yo creo que haría falta que solo respondiese algún pedagogo implicado también en neuroeducación. Dentro de la cátedra hay pedagogos, yo soy el biólogo, hay psicólogos, hay gente de muchas disciplinas porque es desde ahí donde nacen las buenas ideas. Claro, yo estrategias concretas, pedagógicas, no me atrevo a decirlas porque no es mi campo, ¿vale? Yo lo que diría son generalidades. Mantener estos estados emocionales que permiten que se sientan cohesionados entre ellos, la alegría, la sorpresa. Potenciar trabajos colaborativos que permiten la socialización, que es fuente de bienestar, la socialización, pero serían generalidades. O son, vaya, he dicho varias cosas, pero todos son generalidades. Muy bien. Ahora tenemos otra pregunta de Lien Guevara y dice, ¿cómo se puede potenciar el placer del aprendizaje en adultos? A ver, hay adultos que lo hemos mantenido toda la vida. Todos los que estáis conectados a las sesiones estas, seguro que todos mantenéis el placer por aprender, porque si no lo mantuvieseis no estaríais conectados ahora, ¿vale? Así que no somos un buen ejemplo de adultos que han perdido el placer, pero hay algunos o muchos que sí. ¿Cómo lo potenciamos? Pues una de las maneras es a través del trabajo colaborativo. Es decir, si yo estoy haciendo formación de adultos y han perdido el placer y yo voy y me pongo delante de ellos y voy soltando pues ideas y reflexiones, pero yo voy
dando una clase magistral, difícilmente conseguiré motivarlos. Puedo hacerlo, sí, claro que sí, pero me costará más. Si yo lo que hago es decir, bueno, esto es lo que tenemos que aprender. A ver, vamos a buscarlo entre todos. Y hacemos grupos para que cada grupo se ayuden entre ellos para buscar algo. Y después lo compartimos. Claro, buscar cosas con compañeros despierta el placer social. Y poco a poco vuelven a vincular o pueden volver a vincular, aprender a placer a través de esta socialización. Y aprovecho cuando les veo que están animados contando lo que han encontrado para colar yo nuevos conocimientos y nuevos conceptos que asociarán a ese placer que están sintiendo en ese instante. De forma que puedo, por supuesto, cuando se desconecta, cuando se disocia, no es para siempre. Pueden volver a asociarlo, porque aprender puede ir fácilmente asociado a placer, pero hay que provocarlo de forma expresa y esta es una de las maneras. Muy bien, tenemos tiempo todavía para más preguntas. Rosa María González dice, me parece muy interesante la relación aprendizaje-placer vinculado a las emociones de la alegría, confianza y curiosidad. Mi pregunta es, si existen varios datos de cómo se puede lograr a través de la incorporación de la tecnología en el campo educativo. A ver, la tecnología nos sirve para alterar el equilibrio de poder. A ver, me explico. Tradicionalmente, la educación servía para dar datos. Cuando no había tecnología digital, cuando prácticamente teníamos, a ver, pocos libros, ahora pienso en cuando yo estudiaba, cuando yo tenía 20 años, de eso hace ya 35 años, ¿vale? ¿Qué estudiaba? Tenía un libro que había conseguido en la biblioteca y mis apuntes. Tenía que retener mucha información en la memoria porque buscar información nueva era complejo. Actualmente la información está toda en la nube. No sé lo que significa muy bien eso de la nube, pero por internet lo encuentras todo, ¿vale? Ahí es donde está el papel de la tecnología. Ahora, saber muchas cosas, saber cosas de memoria sigue siendo imprescindible. Saber cosas de memoria. Saber muchas, ya no tanto. Lo importante es saber las cosas básicas para que cuando tenga que adquirir un nuevo conocimiento, tenga los puntos de referencia para saber qué es lo que no sé. Y lo que no sé lo puedo ir a buscar con mucha facilidad. Lo importante es este reequilibrio, no dedicar tantas horas a adquirir conocimientos, sino es dedicar horas a cómo gestiono los conocimientos, cómo aplico los conocimientos. Y todo eso sigue siendo, es mucho más motivador actualmente, porque usamos tecnología, porque nos permite vincularlo a novedades. Si yo aplico, es que lo aplico a alguna cosa nueva. Es un reequilibrio. Repito, no significa que no haya que aprender cosas de memoria, claro que hay que aprenderlas, pero seguramente no tantas como antes. Muy bien. Mauricio Gómez nos pregunta, dice, muchas gracias. Si el aprendizaje es esencialmente un instinto, ¿se puede decir que la educación formal es un ejercicio antinatural? No me lo había planteado nunca. Mira, siempre se aprenden cosas de las conferencias. Lo que más me gusta, antes lo decía, lo que más me gusta de las conferencias es el diálogo que se establece después, porque siempre me voy, y tengo una libreta a mano siempre, para ir apuntando cosas. Pues no sabría qué decir. A ver, la educación formal. A ver, la transmisión de conocimientos entre generaciones ha existido siempre. Ya en la prehistoria, los adultos enseñaban a los jóvenes cómo golpear las piedras para hacer fuego, para hacer un hacha de piedra o cómo hacer una trampa para cazar un animal. No era formal en el sentido de que no había un título al final, ni ponían notas.
pero sí que había una especie de escuela donde se enseñaba a las generaciones, a las nuevas generaciones, lo básico para sobrevivir. Así que eso sí forma parte de este instinto de transmitir conocimientos. La educación formal como la tenemos ahora, encasillada. A ver, yo creo que algo de antinatural, me lo estoy inventando, porque no lo había pensado nunca de esta manera, pero inventando, lo estoy reflexionando sobre la marcha. Yo creo que algo de antinatural sí tiene. Por ejemplo, parcelar la educación en asignaturas, eso sí es antinatural. Es muy práctico porque nos permite agrupar por horarios y por profesores, por profesionales, pero el cerebro lo integra todo junto. Trabajar el arte de forma distinta a la lengua, el cerebro lo integra todo. Habría que trabajarlo mucho más unido. Digo el arte y la lengua, como podría decir la música y las matemáticas y el conocimiento del medio y la tecnología y lo que sea. El cerebro trabaja integrado, así que parcelarlo no es natural. Puede ser práctico, pero no es lo más natural. A partir de ahí, pues tendré que pensármelo más. Me lo pensaré. Ahora mismo cuando terminemos me lo anoto y mañana por la mañana seguro que va a ser lo primero que empiece a darle vueltas. Gracias por tu pregunta. Ya estamos a punto de finalizar. Tenemos tiempo de 2 preguntas más. Sería María Juliana Carrillo. ¿Qué tan efectivo es el entrenamiento cognitivo, por ejemplo, en aplicaciones como Lumosity y Neuronation? Mira, todo lo que sea hacer funcionar el cerebro es útil. Usar estas aplicaciones en concreto, pues no las conozco bien. La primera que has dicho, Lumosity o Luminosity, esa sí que he visto algún trabajo hecho sobre esa, la otra no tengo ni idea. Mira, lo importante es hacer trabajar el cerebro. Una buena discusión sobre un tema filosófico es tan útil como esto. Lo que no significa que esto no sea útil. Lo bueno es trabajar. A partir de ahí, lo que ayude más a trabajar. Muy bien. La última pregunta sería de María de Lourdes y dice, ¿qué alimentos favorecen de manera natural a la conexión de la dopamina y la noradrenalina? Mira, una dieta equilibrada. Si no hay ningún problema metabólico, que eso tiene que diagnosticarlo un médico, una dieta equilibrada. Que haya de todo. Bueno, es que las dietas, las pirámides alimenticias, donde arriba de todo poquito hay los azúcares refinados y las proteínas con mucha grasa, y abajo de todo están las frutas y las verduras. La equilibrada. Muy bien, agradecidos por la brillante exposición del doctor David Bueno. Me gustaría saber si tiene algo para cerrar la conferencia, algo más que decirnos. Pues solo que ha sido un placer compartir todo este rato con vosotros, que siempre me llevo aprendizajes y lo he hecho muy explícito hoy porque me ha sorprendido la última o la antepenúltima pregunta y espero que os haya servido y sobre todo sigamos creciendo conjuntamente, que es la única forma de crecer bien. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.